pues si somos en torno a 20 millones de personas, teóricamente estamos peor de lo que estábamos antes. Bueno, pues a lo mejor esto es verdad, pero ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? Pues se mide con cuestionarios, con procedimientos que hacen que la gente, pues a través de internet, pues vaya contestando determinadas preguntas, y hay alguien que recoge todos esos datos y al final los vuelca y viene a decir, oye, pues hay 1 de cada 3 personas reconoce que está peor. ¿Pero qué es estar peor? No es lo mismo cuando cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, se nos pregunta, oye, ¿estás mejor o estás peor? Pues seguramente es una manera de medir absolutamente inadecuada, porque para cada uno el concepto de mejor o de peor, dependiendo de dónde esté. Si resulta que llevo 3 meses sin poder andar porque me he caído de la moto y hoy es el primer día que cojo una muleta, ¿no? y empiezo a andar, pues estoy mejor. Pero si se me mira de lejos y se me ve antes de caerme de la moto, dirán, este hombre está fatal. Es decir, que todo lo que tiene que ver con las medidas hay que cogerlo siempre con pinzas y con mucho cuidado. Pero la sensación que tenemos es que efectivamente estamos peor. Pero cuando hablamos de chicos, de chicas, de adolescentes, los titulares parece que concentran más en nuestra mente una sensación de que se nos están yendo de las manos determinadas cosas. Porque cuando decimos 1/3 de la población española está peor, bueno, sí, decimos, vale, pues muy bien, pero esto no significa que se nos haya ido la pinza, sino que nos encontramos más preocupados, muchas personas con miedos a la enfermedad, con miedos a la enfermedad de familiares, con miedos a lo que pasa. Hay personas que han perdido el empleo. Bueno, pues lo entendemos, pero cuando se nos dice que la pandemia dispara los ingresos psiquiátricos de niños y adolescentes, parece como que nos asalta una alarma singular, porque cuando se habla de infancia y de adolescencia parece que se nos encoge el corazón más que cuando se habla de la población en general. ¿Esto es verdad o no? Bueno, lo que hay que decir es que la mayor parte de los chicos y de las chicas españoles están bien y van a estar bien con sus cosas, porque son adolescentes, son jóvenes, son niños, son niñas, pero la mayor parte han pasado por esta circunstancia de confinamiento, de la pandemia, y están saliendo adelante. Tienen sus historias, pero como las hemos tenido nosotros en los periodos de la adolescencia y de la juventud. Pero es verdad que estamos en un mundo muy distinto al que nosotros vivimos cuando éramos adolescentes, muy distinto. Y muy distinto al mundo de hace 15 años, muy distinto. Hay determinadas variables que se han incorporado a nuestra vida cotidiana, que tienen que ver básicamente con la irrupción de las tecnologías de la información, que hacen el mundo muy diferente en una sola generación. Es decir, se parece mucho más el mundo del año 2000 al del año 1975 que el del año 2023 al del año 2018. 5 años marcan un antes y un después hoy en día, que era impensable antes, y fundamentalmente en relación con el uso de las tecnologías, muchas veces para bien y otras veces para mal. Pero lo que nos dicen los hospitales que tenemos en la Comunidad de Madrid, lo que nos dicen la gente con la que trabajamos, es que efectivamente en los años 21 y 22, es decir, años ya post pandemia, pues se ha duplicado el número de solicitudes de atención en las urgencias hospitalarias psiquiátricas, se ha duplicado. Es decir, que si un domingo entraban en el año 2018 15, en el año 2019, 20 y 21 entran 30. Es decir, así de claro, 30 en ese hospital, y si entraban 50, entran 100, se ha duplicado, el 100%. Y se ha incrementado en un 30% el número de ingresos. Es decir, que efectivamente la demanda que hay de los adolescentes y de sus familias en relación a situaciones que les escuecen
en el alma se han incrementado. Esto no significa que tengamos más trastornos mentales, no significa que haya más enfermos mentales, no significa que haya más trastornos psicológicos, pero sí hay una mucha mayor demanda de ayuda. Esto lo vemos en los centros educativos. No era habitual en los centros educativos que los chicos hablasen con tanta naturalidad con sus profesores: profe, me encuentro mal, estoy agobiado, no duermo por las noches, me siento que mi vida no tiene sentido. Esto lo estamos viendo, hay una mayor solicitud de ayuda. Pero esto no significa que el número de personas, insisto, con trastornos psicológicos se haya incrementado de una manera notable. Esto van a tener que pasar una serie de años para que verdaderamente lo podamos ver. Los ingresos de menores se disparan por problemas de salud. Estábamos hablando de ello. Pero sí es cierto que parece que como sociedad estamos pidiendo ayuda. Ayuda porque psicológicamente nos hemos visto afectados por lo que ha pasado. Escuchar a una niña de 6 años, por ejemplo, decir que media vida suya la ha pasado en la pandemia, pues puede parecer una exageración, pero es verdad. Es decir, hay niños y niñas que prácticamente en la mitad de su vida, o 3/4 parte de su vida, las han pasado encerrados en casa, o con la mascarilla, o yendo a los coles con la sensación de agobio, de dolor. Hay mucha gente que ha visto morir a familiares, hay mucha gente que ha enfermado, hay mucha gente, como he comentado, que ha perdido el empleo, hay mucha gente que ha empezado a tener miedos que antes no tenía. Todavía vemos a niños y niñas en los colegios con mascarillas, porque se han suscitado cuadros psicológicos relacionados con el miedo a la enfermedad. Da la sensación de que estamos pidiendo ayuda con una cierta frecuencia. Bueno, seguramente esto aquí en el Escorial parezca ciencia ficción, pero lo que dicen las agencias internacionales del medicamento es que España es el país del mundo donde más psicofármacos se consumen. Esto no lo dice un periódico, no lo dice un tertuliano o no lo dice un grupo político, lo dicen las agencias internacionales que tasan y miden el consumo de psicofármacos por parte de los países. Esto no era fácil pensarlo hace unos años de nuestro país, que era considerado, yo creo que por todos y por todas, como un país bastante sano. Se come bien, hay sol, buen clima, paseamos, las terrazas, bueno, esta vida mediterránea, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esta realidad. Es decir, que estamos hablando de que somos un país que desde una perspectiva, esto no significa que estemos todos absolutamente desmadejados mentalmente, pero lo que es cierto es que esto es un indicador. Hay un consumo de psicofármacos que nadie podría prever hace unos años en nuestro país. A veces imitamos tendencias de otros mundos, bueno, y nos convertimos en imitadores, en malos imitadores. Esta es una realidad, pero cuando yo miro lo que pasa con los chicos y se les pregunta, lo que puedo observar es que 1 de cada 4 chicos y chicas jóvenes, ¿no?, entre 15 y 29 años, 1 de cada 4, un 25% de chicos entre 15 y 29 años reconoce que ha consumido psicofármacos. Estamos hablando de que, si aquí todos fuéramos, ojalá, pues no sé, las 30 personas fuéramos jóvenes entre 15 y 29 años, pues 1 de cada 4 de nosotros habría consumido psicofármacos. Esto verdaderamente es algo que nos debe preocupar. ¿Cómo sabemos esto? Porque se les pregunta a ellos. No, nos pueden mentir, claro, pero los chicos lo que confirman es esto.
Y una tercera parte de los chicos que toman psicofármacos dicen que lo hacen sin prescripción médica. Es decir, que hay alguien que le pasa el blister de ansiolítico o el blister de algún otro psicofármaco y ya está. Esto sabemos que en nuestro país se hace mucho. Oye, tómate esto que a mí me ha ido bien. Pero esto es lo que los jóvenes nos dicen. Pero mirad, esto es muy importante. Ya en el año 2018, antes de la pandemia, bueno, esto es un recorte de una página del Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid en el año 2018-2020, que decía que la prevalencia de los trastornos mentales en la población infanto-juvenil estaría entre el 10 y el 20%, y entre un 4 y un 6% tendría trastornos graves. Esto antes de la pandemia. Por lo tanto, vamos a ponernos en esta situación. La pandemia, el confinamiento y la pandemia nos ha hecho culpa, sí, pero ya antes, ya la investigación decía, ojo, vamos a poner un porcentaje en términos medios, ¿no? Un 5% de nuestros chicos a lo largo del año va a tener o va a hacer un trastorno psicológico. Bueno, de mayor o menor gravedad. Un 5%. Esto supone 5 de cada 100. Pero aquí seguro que hay personas que habéis trabajado o trabajáis, he oído antes, alguna persona que he oído bien, vengo del instituto, en un instituto de 1000 alumnos, en Madrid tenemos muchos, un 5% son 50 chicos. Si yo hago caso a las mediciones de la investigación que se ha estado haciendo sobre la prevalencia es una medida estadística que nos dice el porcentaje de penetración de una determinada, en este caso, situación. Estamos hablando de muchos chicos y muchas chicas. Claro, pueden parecer pocos, dices, oye, entre 1050 y allá, pero aquellos que trabajamos en institutos sabemos que 50 chicos en un instituto con problemas de salud mental y demás dan mucho que hacer, porque hay que acompañarles, hay que cuidarles, hay que protegerles, hay que supervisarles, hay que estar con ellos, hay que mirarles de una manera especial. Y esto ya lo sabíamos antes de la pandemia. Bueno, y luego lo que vuelvo a utilizar el argumento de la medición. O sea, si yo quiero medir en este caso, si yo quiero conocer mi peso, ¿no? Mi peso corporal, y un día utilizo una báscula de mi casa, otro día utilizo la del instituto, otro día voy al médico, otro día me peso vestido con botas, otro día me peso desnudo en mi casa y demás, ¿qué va a pasar? Pues que no es fiable la medición. La ropa pesa, no es lo mismo pesarte a las 8 de la mañana sin haber desayunado que hacerlo a las 3 de la tarde después de haberte metido un cocido. Cuando queremos conocer un fenómeno tenemos que medir, y medir bien. Y si no medimos bien, las conclusiones no son buenas. Y fijaos, sin entrar en detalles técnicos, fijaos que este es un estudio de 2021 que lo que hace es recoger las conclusiones de 192 estudios. Es un metaestudio. Es decir, que lo que hace es revisar 192 estudios sobre cuándo se inician los trastornos mentales o los trastornos psicológicos en la vida de las personas. Y el resultado es tremendo. Lo que nos dice es que la edad media del inicio de los trastornos psicológicos en la vida de las personas se sitúa de la siguiente manera. El 50% de los trastornos que tiene la gente, trastornos psicológicos que tiene la gente, se han iniciado antes de los 15 años. Y el 75% antes de los 25. Es decir, que una persona que tiene un cuadro depresivo a los 35, que está siendo atendida en un centro de salud mental y toma su medicación y toda esta serie de cosas, que tiene un trastorno depresivo mayor,
uno de cada dos ha hecho esa enfermedad, la ha iniciado antes de los 15 años. Esto es tremendo porque lo que nos viene a decir es que efectivamente en estas edades de la preadolescencia y la adolescencia somos muy vulnerables y por lo tanto tenemos que tener cuidado con lo que pasa. Estamos hablando de edades en las que todos los chicos y las chicas están en los centros educativos durante muchos días al año. Por lo tanto, esta es una de las conclusiones que tenemos. Todo lo que podamos hacer para prevenir, para proteger, para cuidar, para detectar en los momentos en los que los chicos están en los centros educativos va a ser especialmente importante en la vida de las personas. Bueno, España no sale con buenas notas cuando se pregunta sobre la salud mental. Este es un estudio de UNICEF del año 2021 que es con datos, aunque es del año 2021, la medición se hizo antes de la pandemia y ya nos decía que España era el país con mayor prevalencia de trastornos mentales entre 10 y 19 años. Bueno, dejadme que ahora nos preguntemos, bueno, ¿y por qué los chicos se rasgan ahora? Voy a hacer una pregunta. Hemos oído la teoría esta de que los niños hoy en día, los adolescentes, son más blanditos que antes. Este concepto de que son blandos, son como muy frágiles, ¿lo hemos oído alguna vez? Es muy frecuente, ¿no? En los medios de comunicación parece que quiebran enseguida, parece que... y los mayores, los adultos, tendemos a identificar esa historia diciendo, es verdad, es que nosotros éramos mucho más resistentes, anda que no hemos vivido situaciones difíciles y demás. Sin embargo, hoy en día parece que a la menor circunstancia se produce el desasosiego, la inquietud y demás. ¿Por qué quiebra la gente? ¿Por qué nos sentimos a veces sin ganas de vivir? ¿Por qué nos sentimos a veces con el sentimiento de la desesperanza? ¿Por qué expresamos el dolor? ¿Qué es lo que hace que un chico de 14 años se siente con su tutor, con su tutora y le diga, profe, ya no puedo, no me encuentro bien, no tengo ganas de vivir? Fijaos que yo no he empezado a hablar todavía de alguien que se haya quitado la vida, he puesto el ejemplo de cosas muy dramáticas, sino simplemente por qué los chicos y chicas a veces nos dicen, no estoy bien, no me siento a gusto con mi vida, no tengo claro qué va a ser de mi vida, no sé quién soy, no me hallo, como diríamos. ¿Por qué quebramos las personas? ¿Por qué a veces nos sentimos sin ganas de vivir? ¿Por qué a veces nos sentimos con la sensación de que no hay, las ventanas están cerradas, no se airea el ambiente, no encuentro luz al final del túnel en el que me hallo metido? El profesorado lo que nos dice, estamos trabajando directamente con ellos, es que es especialmente significativo la cantidad de ocasiones en que ellos tienen que actuar porque los chicos les demandan ayuda. A diferencia de lo que pasaba hace 10 años, hace 5. Profesores y profesoras, maestros, maestras nos piden ayuda con mucha frecuencia. Nos hablan de sus cosas. Y nos hablan incluso antes de contárselo a sus padres. Lo cual debe hacernos pensar, o podría hacernos pensar, que los padres lo estamos haciendo mal. Y nos equivocaríamos, ¿no? Esta no es la conclusión probablemente más cierta. Los chicos, en general, tienden a expresar este dolor emocional con alguien que saben que no les va a juzgar.
que les va a escuchar. No es fácil decirle a un padre o a una madre, mamá, no tengo ganas de vivir. No, no es fácil. Es más fácil decírselo a su profesor. Y es una manera de pedir ayuda. Es una manera de llamar la atención. Ojo con esta expresión, que muchas veces la utilizamos en sentido negativo. Bueno, está llamando la atención. Dice que se quiere morir. Bueno, está llamando la atención. Ojo, ojo. Claro, está llamando la atención. Nos está diciendo, hay algo que no funciona. ¿Pero por qué quebramos? Bueno, aquí hay una teoría que yo creo que vamos a entender bien, que vale para chicos y para chicas, pero vale también, es especialmente significativa también para el mundo adulto. El malestar psicológico aparece por varios motivos, pero hay 5 que son especialmente significativos y que vemos en los centros educativos. Chicos y chicas, por ejemplo, que no han vinculado bien con sus padres, que no viven en un contexto donde se sientan seguros, estables, donde se sientan escuchados. Ojo, que sentirse seguro, estable, escuchado, no significa que le demos todo. No, no, no. Una de las teorías con las que nos movemos es que efectivamente esta última generación de chicos y de chicas, las dos últimas, viven en un mundo fundamentalmente asentado en las cosas. Viven instalados muchos de ellos en sus habitaciones. Pasan de la escuela, del instituto a casa y pasan mucho tiempo solos, jugando, interactuando, aparentemente relacionándose a través de las redes sociales y de los dispositivos y de las aplicaciones de mensajería instantánea y demás. Pero chicos y chicas que vinculan mal tienen un mayor riesgo de quebrar cuando ocurren cosas. Vincular mal significa sencillamente que no has sido capaz o no han sido capaces de los adultos que te cuidan de generar unos lazos estables que te den seguridad, que te hagan saber quién eres, que te hagan caerte y levantarte sabiendo que hay alguien que te va a ayudar y apoyar. Y hay una franja de población en nuestro país, como la hay también en los países de nuestro entorno y demás, una franja de población muy desfavorecida y muy vulnerable. Que les miras el alma y tienen un agujero y es como un queso gruyère de la cantidad de experiencias negativas que están teniendo. Chicos y chicas que tienen dificultades para comunicarse, que no se relacionan bien. Bueno, y teóricamente podríamos decir, bueno, oye, no se relaciona bien, bueno, pues los demás vamos a ayudarle, ¿no? ¿Cuántas personas hay que son más tímidas, que son menos duchas en el difícil arte de comunicarte y demás? Hay gente que es muy insegura. Bueno, pero si el entorno le da tranquilidad, le escucha, acepta sus equivocaciones, le da valor a su vida, pues así es como vamos ganando confianza. Pero hay muchos chicos y chicas que, además de haber vinculado mal, tienen dificultades para relacionarse. Si además de esto aparece una dificultad para sentir que perteneces a alguien, a algo, pues la situación es especialmente delicada. Bueno, voy a poner el ejemplo por ejemplo, Irene, que tiene 12 años y que ha visto que en el paso al instituto la mayor parte de sus amigas del cole de primaria han dejado de relacionarse con ella sencillamente porque ella tiene unos gustos diferentes. Y ya no la llaman, no la escriben en las redes sociales, incluso le dicen, mira, es que no te queremos. Es que se lo dicen, ¿eh? Es que no te queremos. Y esta niña, que ha tenido sus amigas hasta hace relativamente poco, pues va al instituto todos los días y dice, bueno,
¿Y yo de quién soy? Si este era mi grupo de amigas. Y ¿qué aparece en este tipo de situaciones? Aparece el miedo a fallar, la inseguridad, la zozobra, la incertidumbre. Y cuando aparece la incertidumbre en nuestras vidas, actuamos peor. Somos más torpes. Cuando no estamos seguros de quiénes somos, no hay cosa más fantástica para la salud mental en esta infancia, en estas edades, infancia y adolescencia, que los chicos se sientan integrados en los grupos, que lleguen a un sitio y se les salude. Qué bien que estás aquí, vamos a jugar, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Hay niños y niñas a los que no se consulta nunca, a los que no se mira nunca, y que no se sienten pertenecientes a nada. Sí, están en un aula, levantan la mano y nadie les hace caso. Escuchan que están organizándose para este fin de semana hacer algo, celebrar un cumpleaños, y estos chicos saben que no se les va a invitar. No hay cosa más dramática en estas edades, cuando uno está creciendo, cuando uno está aprendiendo a confiar en la vida y demás. Claro, ¿cómo se construye el autoconcepto y la autoestima? Pues mal, se construye con estos mimbres pues muy quebradizos. Y por lo tanto, con muchas posibilidades de romperse con facilidad. Y la última consideración es pues que es difícil que tengan un proyecto de vida, un proyecto, una ilusión, algo que les haga ilusionarse por estar en la vida. Muchas veces pensamos, bueno, es que es tu obligación, tienes que ir al instituto, tu obligación es esta, la mía es trabajar, y bueno, yo traigo, en fin, el sueldo de la casa, organizamos la casa, organizamos las vacaciones. Oye, tu obligación es sacar buenas notas. Bueno, no digo que no sea su obligación, pero con eso no basta. Un chico tiene que sentir que es parte de algo y que es parte de alguien. No hay cosa probablemente peor para el ser humano que sentirse solo o sola. No hay cosa peor. Sentirse solo o sola, que es lo que denominamos hoy en día la soledad no deseada, es hoy en día otro problema de salud pública. Personas que trabajan, personas que están que pertenecen a grupos y demás, pero que sin embargo se sienten rechazadas, aisladas, sin un proyecto de nada. Esto es absolutamente devastador. Y muchos chicos y chicas que acaban teniendo estas expectativas tan negras de la vida, lo que nos ponen de manifiesto, lo que nos están pidiendo es ayúdame, porque no sé cómo salir de esto. Y en muchas ocasiones los adultos, que hablan en general, decimos, bueno, es que tiene pocas habilidades sociales. Nos ha fastidiado, ya lo sé, vale, muy bien. Esto es como el que tiene una gripe y se le dice, claro, es que tiene gripe. ¿Qué estoy haciendo con esto? Hay una parte fundamental en la vida de las personas que tiene que ver con lo que vivimos desde que somos niños y fundamentalmente cuando transitamos por la adolescencia y entramos en la juventud. Y ahí es donde se producen quiebras, la metáfora, ¿no?, o el simbolismo del árbol que crece torcido, que es muy difícil de tratar. Pero lo más importante de todo esto es que lo que los chicos nos piden en estas situaciones es muy poco. Es alguien que me escuche, alguien que me dé afecto, alguien que me permita sentirme perteneciente a un grupo. No hace falta, no hace falta que yo sea popular, no. Que vivan los tímidos, que vivan bien, pero que sean respetados, que sean queridos, que sean tenidos en cuenta. Este es un papel en el que el profesorado tiene hoy en día una responsabilidad
probablemente como nunca. Y los sistemas educativos y por supuesto las administraciones a la hora de dotar de recursos y demás. Pero hoy en día, como dice un director amigo nuestro, lo que se vive en la escuela, lo que viven los chicos en la escuela es todo. Lo que pasa en la escuela es todo. Mi vida está ahí. Muchos de los que estamos aquí hemos crecido en la dificultad, con días buenos, con días malos, en nuestros entornos familiares, con nuestras cosas y demás. Pero hemos crecido en las calles. Y en las casas hemos crecido también con relaciones interpersonales. En torno a un sofá, a veces viendo una televisión en blanco y negro. Y hemos crecido en la escuela también. Pero hemos crecido tejiendo redes de relación interpersonal que eran extremadamente fundamentales para la vida de las personas. Hoy en día, muchos chicos y chicas nos hablan de su soledad. Y no estoy hablando solo de chicos a los que desfavorecidos desde el punto de vista económico, social o cultural. No. De poblaciones favorecidas económicamente, muchos chicos y chicas nos hablan de su soledad, que no encuentran sentido a las cosas. La buena noticia de todo esto es que tenemos todavía muchas posibilidades de hacer, y una de ellas es que papás y mamás, sobre todo con los niños más pequeños, sepamos encauzar bien la vida, su vida. Y encauzarla bien significa decirles muchas veces que no. Y significa decirles muchas veces, te has caído y te acompaño y te consuelo, pero te has caído y te vas a caer muchas veces. Decías que podíamos interrumpir. Sí. Bueno, además quedan 10 minutos, porque el decano tiene que coger un ave, entonces abrimos, si te parece. Perfectamente. Solo puedo decir una cosa más y entramos. Hay un psiquiatra ya fallecido, estadounidense, que nos habló en el siglo pasado, nos contaba una metáfora, que es una historia muy bella. Que es la metáfora del pez y del anzuelo. Todos tendemos a pensar que los problemas mentales son una especie como de taras, ¿no? Que tenemos una enfermedad, algo, el sistema nervioso no nos funciona y ya está. Yo lo que tengo que hacer es meterle psicofármacos para estabilizar esos flujos inadecuados en el sistema nervioso, ¿no? Y él decía, es que las cosas no funcionan así. Y él hablaba del pez y del anzuelo. Él decía, ¿qué piensan los peces de un banco de peces que está en el mar cuando ven a uno de sus colegas moverse de manera espasmódica, como intentando, como diciendo, me estoy rasgando, convulso su comportamiento? ¿Qué piensa él? Pues piensa, a este le ha dado un mal. Y él nos dice, lo que le pasa al pez es que lucha por quitarse el anzuelo que tiene en el paladar. Y esos comportamientos extraños, que son los que vemos en mucha gente que lo pasa mal, no son el dolor, no es el sufrimiento, sino que son las acciones que ejecuta para intentar librarse de él. Y esto es especialmente importante que lo escuchen, sobre todo todos los chicos y las chicas, para que sepan acompañar, para que sepan mirar, para que sepan tratar y cuidar a los compañeros y compañeras que puedan estar viviendo situaciones tan dolorosas, ¿no? La metáfora del pez y del anzuelo es especialmente bonita porque lo que tiende a decir es que cuando vemos a alguien que está sufriendo, fundamentalmente lo que estamos viendo son comportamientos que él desarrolla para luchar contra el sufrimiento. Esta es la historia, esto es lo bello de su planteamiento. Venga, hacemos algún parado. Podrían decir muchas cosas, pero voy a centrarme solamente en una hora del final.
Se habla de lo que les falta a los chicos de ahora. Se habla, no quites eso si quieres, de la falta de experiencia de pertenencia, ahora que hay tantos medios. Por ejemplo, ahora estáis vosotros, hay cantidad de psicólogos, hay cantidad de gente mejor formada y existen todos estos problemas. No me voy a enrollar, solamente voy a decir mi caso. A mí nací en un pueblo pequeño y me llevaron a estudiar a un seminario de curas, con lo cual no tuve nada de todo lo que decimos aquí que podía tener un niño, de que los padres, de que la tienda, de que tal. Yo allí me encontraba perdido. Es más, yo llegué al colegio al seminario, y estaban los niños de la capital, que eran los listos, los guapos, que sabían hacer todo, yo allí acomplejadito y tal. Nadie me hacía caso, yo no existía y quería existir. Digo, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Quiénes son los que existen aquí? Pues existen estos porque juegan bien al fútbol, existen estos porque sacan sobresaliente en todas, pero yo soy de letras, las matemáticas se me dan muy mal, no voy a sacar sobresaliente en todas. Y luego también son conocidos los que gamberrean, los que dan la lata y tal. Entonces, si yo no soy capaz de que me vean que existo porque no saco buenas notas ni juego bien al fútbol, pues tendré que empezar a dar la lata. Algo tendré que hacer para llamar la atención. Bueno, quiero decir que todo esto que se ha contado y que sucede ahora, ha sucedido siempre. Yo lo he vivido. No voy a seguir contando mi vida de qué pasó 12, 13, 14, 15, 16, pero al final hemos tenido que salir adelante como hemos podido. Y yo no sé si me han ayudado, creo que en aquella época tenía menos gente que me ayudara. Primero, mis padres menos preparados y no digamos profesores y tal, menos preparados y que menos te hacían caso. Entonces, y al final teníamos que salir adelante como podíamos. Bueno, no quiero enrollar, solamente. No, pero es una idea muy interesante, porque efectivamente, si nosotros nos comparamos con tiempos, con otros tiempos, veremos que aparentemente la dificultad, la dificultad para vivir de recursos, de un montón de cuestiones, era mayor. Y sin embargo, ¿qué nos hacía más resistentes? Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué en esos momentos muchos somos hijos de personas que acababan de vivir una guerra, de situaciones de pobreza, de dificultad y más? ¿Y por qué éramos capaces de superar esas adversidades? ¿Cuántos chicos y chicas que han triunfado en la vida han sido internos en colegios y no pisaban prácticamente por casa de los padres, salvo cuando iban en vacaciones? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ahora quiebran tanto? Es que esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué mundo hemos creado? Un mundo de comparaciones, un mundo basado en lo material, un mundo basado en el hedonismo, un mundo basado en el individualismo, que está marcando, y sobre todo de influencias tremendamente nocivas. Pero yo no voy a dar aquí una explicación de qué es lo que ha pasado, pero lo que es cierto es que en situaciones concretas más adversas, la mayor parte de las personas salían, y, en fin, incluso con esa capacidad para sobreponerse a la dificultad. Esto es lo que tenemos en la cabeza. No, en ese momento no se medían tanto los efectos o las circunstancias. Pero yo sí te creo. Y sí creo que hay una cuestión que tenemos que mirar. Pero lo que es una evidencia es que en el mundo de las cosas, que es el mundo que vivimos hoy, lo que vemos es la facilidad con la que caemos, nos quebramos y parece que la vida no tiene ningún sentido. Y esto es algo que como sociedad tenemos que plantearnos. Algo estamos haciendo verdaderamente mal. Hola. Yo quiero hacer una pregunta. Quería saber qué opina usted o cómo trabaja un factor que a todos nos afecta, y como estamos hablando de adolescentes, es mucho más importante para ellos, algo que siempre se oculta, hoy tampoco se ha hablado aquí, como un factor de quiebra, que es la sexualidad. Los jóvenes, los adultos, los adolescentes, tienen que enfrentarse primero a su sexualidad, aceptar y vivir su sexualidad, y
tienen que vivir en un mundo donde hay una moral sexual cultural que impone la abstención, que impone la represión, que impone no satisfacer las pulsiones. Una moral que es imposible de cumplir. De hecho, se tuvo que inventar la doble moral. Es una moral que nos impone la sociedad, que nos impone la cultura, pero que es imposible. ¿Cómo afecta esta moral, que lo que provoca es represión, abstinencia, y en muchos jóvenes impotencia o frigidez? La impotencia en el joven, en el hombre, es insoportable. ¿Cómo afecta este factor para el suicidio, por ejemplo, de los jóvenes, sobre todo chicos? De las chicas, la frigidez es más aceptable, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero una impotencia en un hombre, de hecho los jóvenes hablan últimamente mucho del gatillazo. Curioso. Y mayores también, claro, sí. Por eso digo que es un factor, la sexualidad, que nos afecta a todos, pero nunca se habla. Y hoy me sorprendió que tampoco se hablara, justamente en los adolescentes que tienen esa tormenta hormonal, que con nadie pueden hablar. Bueno, por ahí incluso ni se ha puesto como un factor de quiebra, ¿no? Me sorprende. Cuando es a lo más importante que tiene que enfrentarse un joven, a su propio cuerpo, a su sexualidad, cómo la vivo. Y si miro a mi alrededor, ¿qué me están imponiendo? Si yo tengo deseos sexuales, si soy chica, es horrible. Si soy chico, ¿qué hago con esto? ¿Con quién hablo? Con los amigos. ¿Cómo me informo? Con la pornografía. Porque es que no se habla. Cuando no se habla de un tema, debe ser muy grave. Déjame que le pregunto, bueno, yo creo que tiene razón que hoy no he tocado este tema porque Yo quería saber cómo son lo muchos. está ahí dentro. Pero déjame que pregunte, ¿por qué no se habla de la sexualidad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Está prohibido. No Eso está era antes. prohibido. Eso era antes. Está Ahora prohibido. No está bien visto. Pues yo con el museo. Se habla más del dinero que de la sexualidad. Ahora no es así. No, Ahora se habla permanentemente demasiado. Ahora No, es. ¿qué va? Bueno, en Se todo dice caso, que los jóvenes tienen una sexualidad muy libre, que follan a cada rato, pero es mentira. Porque la satisfacción de la pulsión, del instinto, no es simplemente un problema genital. Muchas veces lo que hacen los jóvenes es una masturbación colectiva, acompañada. No, yo estoy hablando de una satisfacción psíquica de la sexualidad. sí. Si la sexualidad está prohibida, Desde luego, yo cuando me satisfago, tengo culpa. Me produce un problema, ¿ahora qué hago? pero los chicos ahora no tienen culpa cuando se masturban. Pero antes. No la que teníamos antes. Pero lo que pasa es que es un tema delicado. Te dejo hablar a eso. Es un tema delicado, pero sí, es un tema delicado que hemos visto que genera. No pasa absolutamente nada. Pero hoy en día hay un problema que es muy parecido al que hemos vivido siempre, y es que efectivamente no hay la más mínima propuesta, bueno, sí hay propuestas, pero propuesta estable de educación afectivo-sexual. Los padres seguimos teniendo dificultades para en fin, abordar estos temas, pero menos que antes. Pero hoy en día hay un problema, y usted lo ha comentado, que tiene que ver con el consumo de la pornografía, de cuyas consecuencias todavía estamos rascando la realidad. Porque Perdón, la pornografía, Pero será antes. no sé, pero me parece que es un alivio. El problema es que tienen acceso a la pornografía sin poder hablar de la sexualidad. Es ese, porque la pornografía, ¿pero dónde? todos hemos consumido pornografía, sobre todo algunos hemos consumido. Pero no tiene que ver lo que pornografía consumíamos jóvenes, entonces con lo que se y ha consume sido un ahora. alivio, ha sido una ayuda.
No todos, ¿eh? Encontrarse, bueno, no todos, pues siempre hay gente que es distinta, pero en general la pornografía está, claro, el problema es que si mi única educación, mis únicas palabras vienen de la pornografía, va a ser, no va a estar muy allá. Sí, ese es uno de los problemas Prohibir la que pornografía, tenemos hoy. que es mala, que no, es como el uso que yo hago de las cosas. Sí, ¿no? vale, Cualquier cosa que yo use, si abuso, me va vamos a dar más para gracias. Tenemos que ir acabando porque Sí. te tienes que ir. Sí, pero no, yo quiero que me firme el libro, pero, Yo quiero que me firme el libro. Sí, y luego tendréis 10 minutos para que él pueda pero firmar libros. hay dos Sí, ¿vas a aceptar? Vale, sí, sí, sí. adelante. De tercio, totalmente, ¿vale? La pregunta tiene que ver sobre el envejecimiento de la población. Has comentado el tema de la soledad, y enhorabuena porque has enlazado un tema con el otro. Y cómo podemos trabajar con los déficits de la gente joven respecto a una población mucho más envejecida, que también tiene soledad. ¿Cuál sería tu idea? Mágica, sí. No, bueno, se están ya desarrollando programas y planes en este sentido. Uno de los elementos fundamentales para hacer las cosas bien, como he comentado desde el momento, es medir bien la soledad. Los últimos datos que nos ha dado el Observatorio Estatal de Soledad No Deseada nos dicen que donde hay más prevalencia de soledad es en la población jóvenes y adolescentes y jóvenes. Lo cual llama mucho la atención, porque siempre pensamos, ¿no? Tendemos a pensar que son los mayores los que más. Bueno, fundamentalmente ahí el mecanismo que se pretende introducir es la generación de redes de apoyo, que no tienen por qué ser muy sofisticadas, pero que dan a las personas la posibilidad de sentirse pertenecientes a algo y a alguien. Lo estamos viendo con las personas mayores, con las que ya se lleva trabajando tiempo, pero lo estamos también viendo con los jóvenes. Hay lo digo, si lo quieres mirar, hay un programa fantástico que tiene el Ayuntamiento de Madrid sobre soledad no deseada, lo conoces, que tiene, veo que lo conoces porque sonríes, pero que tiene cantidad de propuestas que estamos empezando a desarrollar. Nosotros en el Colegio Oficial de la Psicología estamos empezando a abordar también este contenido para intentar ayudar a los ayuntamientos, a las organizaciones, pero fundamentalmente cómo luchamos contra la soledad generando redes de apoyo, pero que pueden ser muy sutiles, muy sencillas, cercanas a donde se produce la circunstancia, pero sobre todo sinceras. Y esto pasa por generar propuestas que ayuden a crecer a la población proactiva, solidaria, generosa y bondadosa. Esta es la historia. En una clase, pongo el ejemplo, en una clase de 28 chicos y chicas, donde yo tengo uno o dos chavales que se sienten solos, lucho contra eso buscando a los 3, 4 chicos que son generosos, que son amables, que son tiernos, y buscar una alianza que les permita indudablemente dar apoyos suficientes a esas personas para sentirse reconocidos. Y en esa situación creces, en esa situación porque te están abonando el terreno. Esta es básicamente la historia. Última pregunta. Muchas gracias por la charla. Has hablado mucho de redes. Yo creo que se han sustituido las redes personales por las redes sociales. Nosotros como seres humanos tenemos necesidad de redes. El problema desde el punto de vista práctico es cuando encontramos pacientes, niños, alumnos que necesitan generar una red. ¿Qué herramientas prácticas hay? Porque más que decirle apúntate a unas extraescolares o intenta buscar amigos, pero es muy difícil luego desde el punto de vista práctico generar esas redes que se están perdiendo, porque ya hay menos grupos de niños en los barrios, hay menos grupos de niños en muchos entornos. Entonces, ¿hay algo para intentar generar esas redes? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Hay algo práctico donde podamos mandar a niños que veamos que están con más soledad? ¿Existe algo? Porque al final es muy bonito decirlo, pero Sí. el caso práctico es: ¿y ahora a dónde te mando? ¿Hay algo? Sí. Ahí el papel que tienen los ayuntamientos es especialmente significativo, porque es donde, por supuesto, los centros educativos, pero los ayuntamientos, porque es donde los chicos se mueven y se desenvuelven. El problema, desde mi modesto punto de vista, es que la soledad no deseada no ha sido un fenómeno que haya
preocupada. Aquí en España hemos empezado a hablar de ella porque en otros países, sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos, llevaban tiempo trabajando sobre ello. Entonces, efectivamente, las actividades extraescolares surgen, las actividades extraescolares en sentido amplio, surgen en nuestro país para ayudar, entre comillas, a conciliar la vida de los adultos, la vida laboral y demás, no para ayudar a los chicos y chicas a tener experiencias que sean agradables, diversas, diferenciadas y que no tengan que ver siempre con las experiencias académicas y demás, ¿no? Entonces, el proceso por el que hay que caminar es trazar sobre todo una línea que nos permita ver que este es un problema de salud pública y que por lo tanto hay que invertir en realidades que permitan a los ayuntamientos crear espacios, no tanto de ocio o de diversión, sino sencillamente espacios donde chicos y personas que se sienten solas encuentren gente comprometida que les ayude a vivir experiencias exitosas. Una de las cosas que más no pasamos del negro al blanco de la noche a la mañana. Comentábamos esta mañana en un colegio. Lo que tenemos que intentar conseguir es que chicos y chicas que sumen por fracasos prácticamente cada una de las horas de su día, empiecen a ver que hay algunos momentos en su día cotidiano, en su día a día, en su cotidianidad, bueno, que son escuchados, que son tenidos en cuenta, que son mirados, que son revisados. Pero no hay que inventar grandes cosas. La soledad no deseada se lucha contra ella con los círculos de apoyo, de compromiso, de ayuda. Y esto se trata de crearlos, pero no para dar respuesta a las necesidades de los adultos, sino para dar respuesta a las necesidades de los chicos y de las chicas. Esta es la historia. Pero está creado. Bueno, sí, sí, estamos hablando, la soledad no deseada es un concepto que ha aparecido recientemente en nuestro país. No están creados, ni mucho menos, porque no hay todavía esa mentalidad. Nadie piensa que un joven puede sentirse solo, ¿no? Y que pueda pensar en quitarse la vida. Los chicos que se quitan la vida nos hablan de su soledad, nos hablan en las cartas de despedidas. Una de las cosas, muchas cosas que cuento ahí en el libro son experiencias personales de los chicos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué escriben en sus diarios en relación con estas cosas, ¿no? De cómo se sienten cuando llegan al centro, cómo se sienten cuando llegan a casa, que sus padres apenas les preguntan por su rendimiento académico y no por otras historias, ¿no? Es decir, hay un cambio de mentalidad que es especialmente significativo y que debemos cuajar en estos momentos. Pero no, a diferencia de otras circunstancias, no es especialmente complejo. Lo he comentado antes. Un niño que se siente solo en un aula, hoy, mañana, si hay dos niños que se sientan a su lado, que hablan con él, que le acompañan a casa, cambia la vida ese niño. Estamos hablando de experiencias relativamente sencillas de ejecutar, pero hay que pensar en ellas, planificarlas y sobre todo darles el sentido que tienen. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno,